Izquierda Visión, la guerrilla comunicacional desde Managua, empezando este año nuevo en el 2016, y nos encontramos hoy con Carlos Fonseca, que nos acompaña después de mucho tiempo. Fue un placer en verte, Carlos. Igualmente, hermano, es un gran placer siempre para mí ser partícipe de esta guerrilla comunicacional que hace tanto por esclarecer las cosas y por generar conciencia en el pueblo. Correcto, arrancamos entonces esta entrevista y nos vamos a lo que está pasando aquí en el país, pues. Voy a empezar con lo que posteaste hace unos días en Facebook, hace aproximadamente un mes, cuando se cumplía un aniversario más de la toma de la casa de Chema Castillo, y Hugo Torres escribió ahí algo y vos le contestaste en Facebook. Bueno, sobre ese tema, efectivamente, la derecha ha hecho múltiples manipulaciones, siempre dentro de la línea de desprestigiar, de denigrar a la dirigencia revolucionaria. Me parece que se necesita desconocer de manera total la historia del último medio siglo de Nicaragua para no tener conocimiento sobre el papel jugado por el comandante Daniel Ortega en la lucha revolucionaria del sandinismo. Pero efectivamente hay bastante desconocimiento al respecto a una serie de cuestiones relacionadas con la historia de lucha del sandinismo. Yo creo que es necesario para que los jóvenes, sobre todo, pero también los que no son jóvenes, puedan ubicarse históricamente, en el caso al menos de los que no tienen el suficiente conocimiento al respecto. El Frente Sandinista se fundó en 1961, más o menos 25 años después del asesinato de Augusto César Sandino, luego de haber expulsado a las tropas norteamericanas y haber entablado las conversaciones de paz posteriores a esa proeza histórica. Entonces el Frente Sandinista es fundado por Carlos Fonseca, Tomás Borges, Silvio Mayorga, Noel Guerrero Santiago y el coronel Santos López. Posteriormente Noel Guerrero Santiago se separa de la lucha y en los años siguientes se integra una cantidad importante de cuadros, de militantes, de combatientes, algunos de ellos que llegaron a ser altos dirigentes del frente. A medida que transcurrió la lucha revolucionaria, ya que fue una lucha que duró 18 años, la lucha guerrillera del frente en contra de la dictadura somocista. Entonces Daniel Ortega es uno de los primeros que se integra en el año 1963 a esta lucha, siendo todavía un adolescente de 17 años, 16 años, una cosa. Su participación desde un inicio fue tan relevante, el valor demostrado en las acciones guerrilleras en las que participó desde un comienzo fue tan grande, y además su aporte, su inteligencia, su capacidad para analizar las situaciones, etcétera, ¿no? Sus cualidades fueron tan evidentes que muy poco tiempo después ya era parte de la máxima dirigencia del Frente Sandinista. Pasó a ser, como a los 2 o 3 años después de su integración, te estoy hablando de un adolescente de menos de 20 años, pasó a ser el jefe de la guerrilla urbana en el frente, ¿no? Y uno de los más connotados cuadros políticos del frente a nivel nacional. Luego fue capturado por la Guardia de Somoza a finales de la década de los años 60, y pasó preso durante 7 años, que estar preso en aquellas circunstancias no era como estar preso ahora, ¿no? Era ser torturado, era ser posiblemente asesinado, era un montón de cosas que lo que significa estar preso en una dictadura de verdad, no como la dictadura que inventan ahora, ¿no? Sí. Posteriormente el comandante Daniel Ortega
participó de manera protagónica en lo que fue la fase de ofensiva estratégica del Frente Sandinista, que comienza en 1977, poco después de la caída en combate de Carlos Fonseca, del comandante en jefe de la revolución. Se comienza a dar la ofensiva estratégica en la lucha revolucionaria del Frente contra la dictadura somocista. Y la principal de las acciones militares que se realizaron en esa etapa fue precisamente de la que estuvo al frente el comandante Daniel Ortega, y en la que participaron, por cierto, algunos de los que actualmente o están en las filas contrarias al Frente Sandinista o se han retirado pues simplemente de la vida pública. Ellos mienten, que entonces, no, o sea, ellos lo saben, claro, lo conocen mejor que yo. Entonces, esta acción, o sea, fueron un conjunto de ataques a cuarteles de la dictadura somocista, de la Guardia Nacional en diferentes lugares del país. Y en el caso del, en varias ciudades, entre ellas la ciudad de Ocotal, donde no se dio el ataque al cuartel porque se dio un encuentro entre los combatientes sandinistas que iban a realizar la acción y una patrulla de la Guardia Nacional, lo cual impidió realizar la acción porque ya se había perdido el factor sorpresa, que era fundamental para eso. Entonces, quien dirigía estos combatientes sandinistas era el comandante Daniel Ortega. Y a partir de ese enfrentamiento deciden optar por una guerra de guerrillas rural instaurada en las Segovias, donde se le hacen emboscadas a la Guardia, se dan diferentes enfrentamientos con un saldo mínimo de bajas para los guerrilleros y un altísimo saldo de bajas para el enemigo, para la Guardia Nacional. Fue de hecho una de las jornadas guerrilleras, si no la jornada guerrillera más exitosa desde el punto de vista militar que operó, conducida por el Frente Sandinista, y en este caso fue a Daniel Ortega quien le correspondió estar al frente. Sin esto que sucedió en el norte del país en ese momento, no hubiera sido posible que todo este conjunto de acciones lograran convertirse en el inicio de la ofensiva militar estratégica del Frente Sandinista, que tuvo también, por supuesto, un carácter fundamentalmente político por el impacto causado, ¿no?, en la población nicaragüense. Y esa jornada heroica, guerrillera, que fue dirigida directamente por el comandante Daniel Ortega, constituyó la fundación del Frente Norte Carlos Fonseca. Después tenemos que el comandante Daniel Ortega se traslada hacia otros lugares y se forman los diferentes frentes de guerra. Entonces a él le corresponde vincularse y dar atención de manera sistemática a las acciones del Frente Sur. Por eso es que él aparece en el Frente Norte y luego aparece en el Frente Sur. Y cuando se da ya la ofensiva final del 79, el comandante Daniel entra como miembro de la Junta de Gobierno en la ciudad de León, pocos días antes del triunfo, a donde fue declarado León como capital de Nicaragua. En ese momento, cuando toma posesión la Junta de Gobierno, todavía antes del día del triunfo revolucionario, todavía la Guardia todavía se estaba combatiendo, no había terminado la guerra. Y es por eso que entonces también aparece en el Frente Occidental Rigoberto López Pérez. Es decir, son cuestiones objetivas. Y de hecho están las fotos. Yo me acuerdo del ridículo que hizo este grupo de traidores cuando aparecieron las fotos. Bueno, los renovadores, ¿no?, de los que estamos hablando. Sí. De los que pretenden manipular la historia, conociéndola mejor que nadie prácticamente. Entonces, me acuerdo cuando aparecieron las fotos del comandante Daniel frente al estadio, ¿verdad? Que están ahí pues todavía, ¿no? Fotos en diferentes frentes de guerra, en estos tres concretamente. Dijeron que se estaba falsificando la historia, que cómo iba a estar al mismo tiempo. No estuvo al mismo tiempo, pero estuvo en esos tres.
frentes de guerra, hubo presencia, además de su trayectoria anterior, que con solo eso bastaría para que fuera un héroe consagrado pues de la lucha revolucionaria. Pues entonces él demostró su liderazgo en esa etapa, que fue fundamental, de manera pues que él asume el liderazgo fundamental, el liderazgo más importante, digamos, en la lucha del Frente Sandinista, después de la caída en combate del comandante Carlos Fonseca, y luego es el presidente de Nicaragua, primero coordinador de la Junta de Gobierno y luego presidente de Nicaragua durante los años 80, en que nos enfrentamos a la potencia más poderosa del mundo, que no nos pudo derrotar, que no pudo derrocar militarmente a la revolución, aunque al final salimos del gobierno, pero salimos manteniendo un poder bastante grande que nos permitió defender exitosamente, en la medida en que las circunstancias lo permitieron, los intereses populares que siempre el Frente Sandinista ha defendido. Y el cuadro más notorio, el cuadro más relevante que tuvo el Frente Sandinista en los años 80, hombre, obviamente era Daniel Ortega, porque él era el coordinador de la Junta de Gobierno y el coordinador de la Comisión Política del Frente Sandinista. Era la figura más relevante, digamos, dentro de la dirección colegiada, que era en esa época pues la Dirección Nacional del Frente. No vamos a seguir discutiendo reglas del juego. Las reglas del juego las pone el pueblo. ¡Viva el Frente Sandinista de Liberación Nacional! ¡Viva el Frente Sandinista de Liberación Nacional! ¡Patria libre! Pero luego tenemos lo que vino después, bueno, dicho sea de paso, estamos hablando, porque estas cosas cuando se dicen muy rápido se corre el riesgo de simplificarlas demasiado, pero cuando hablamos de los 80 estamos hablando del enfrentamiento a la potencia más poderosa del mundo en dos de sus administraciones más virulentamente reaccionarias y agresivas, como fueron los dos periodos de Ronald Reagan. O sea, eso era peor que Bush, eso era peor que cualquiera que se nos ocurra. Es uno de los presidentes más fundamentalistamente reaccionarios, agresivos y violentos que ha tenido los Estados Unidos en toda su historia. Pero bueno, entonces después viene la etapa de y bueno, hay que mencionar también en los años 80 los grandes logros que se dieron en términos de los cambios sociales que se produjeron en este país, la reforma agraria, la salud, la educación gratuita, la participación popular. Afloraron las diferentes formas de organización social, sindical, los partidos políticos. Por eso el movimiento social en Nicaragua es nacido del proceso revolucionario, porque antes del triunfo de la revolución, aquí ser sindicalista era poner en riesgo la vida, como todavía ocurre, por ejemplo, en Colombia, o en varios países, en Honduras y en varios países de América Latina. Pues bien, en Venezuela antes de Chávez. Entonces, luego viene la otra etapa que te decía. Estamos hablando, por lo tanto, de cuando el Frente pierde las elecciones del 90 y se da el inicio de la nueva etapa de lucha, una nueva etapa de lucha del Frente. Llegará el día en que volveremos a gobernar desde arriba, porque el Frente Sandinista de Liberación Nacional con el pueblo de Nicaragua seguirá gobernando desde abajo.